Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos muy complacidos hoy. A Ganar se viste de gala, podría llamarse así, por los altos méritos humanos, personales, patrióticos de un invitado de lujo que tenemos hoy, Lindsay Calzajara y yo, en este programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. El caballo mayor, Johnny Ventura. Johnny Ventura, nos acompaña esta noche para conversar de muchos temas con todos ustedes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y nos honra con su presencia en este programa. Para cerrar con broche de oro esta primera semana del programa A Ganar, este órgano de difusión de esa gran alianza de partidos políticos. Y queríamos, movimientos, y queríamos terminar así en grande por todo lo alto esta semana para continuar la otra con más bríos todavía, haciéndonos acompañar de una figura que el pueblo dominicano conoce y la quiere, la respeta por su hoja de vida, que viene desde los años 50 y pico hasta la fecha, con una hoja de vida intachable, pero también ha sido un triunfador, porque a todo lo que se ha metido Johnny Ventura se ha destacado y lo ha hecho bien, extraordinariamente bien. Por ejemplo, en el merengue, Juárez, Johnny fue un innovador en el merengue. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo todavía. Fue el que le dio colorido al merengue, porque no solamente era la voz, sino también el movimiento del cuerpo, el espectáculo. ¿Quién no conoce el movimiento de Johnny Ventura bailando? Solamente pronunciar el nombre de Johnny Ventura, se te mete ese deseo de darle a los pies y al cuerpo y mover el cuerpo. Pero luego de ser tan exitoso en la política, no se quedó ahí. Se preparó académicamente, porque al principio no pudo, porque venía de una familia pobre, y se fue a una parte a hacer un secretariado técnico, y allí descubrió de manera fortuita el arte, la música. Pero cuando le llegó la oportunidad de él ir a la universidad y graduarse en Derecho Internacional, lo hizo. Pero luego también decidió irse a la política. Fue militante del Partido Revolucionario Dominicano, como ustedes saben, por 4 décadas. Legendario. Y eso lo llevó a ser diputado al Congreso de la República, a ser alcalde del distrito, o más bien de la capital, porque en aquel tiempo era de la capital. Y ni hablar lo que ha pasado luego, un hombre que económicamente, artísticamente, profesionalmente lo ha logrado todo, y que debería estar tranquilo en su casa, ha decidido en este momento acompañar al pueblo, y esa fuerza del pueblo está acompañada también de la figura de un hombre del nivel, del estirpe de Johnny Ventura, el caballo mayor, como se le suele llamar desde hace tanto tiempo. Así que para mí es todo un honor contar, Juárez, me siento honrada de que nosotros hoy tengamos una figura del nivel de el caballo mayor Johnny Ventura. Así es. Así que damos la bienvenida, caballo, y siéntase usted en su casa, porque esto es parte de lo que es usted también. Sí, muchas gracias. Claro. Este proyecto. Buenas noches, un placer inmenso, y debo confesarles que el que se siente altamente honrado soy yo. No siempre tiene uno la oportunidad gratísima de compartir con profesionales de la categoría de ustedes, y eso pues dignifica lo que es mi vida. Yo me siento altamente honrado de los minutos que vamos a pasar a su lado, y venir a hablar de ganar, pues para mí es un placer inmenso también, porque desde que José Fran me tocó el tema, yo dije, hay que armar a ganar. Y José Fran Peña Guava, porque hay que tenemos una entrevista interesantísima con él el lunes. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues fíjese, aquí estamos con 1000 amores. Yo pienso que la patria vive momentos importantes en el que cada uno de sus ciudadanos debe sumarse. Y debe sumarse porque
en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Eso se ha repetido mucho. Pero los dominicanos deben estar atentos en estos momentos a las cosas que no se ven, porque hay mucho peligro. Si nosotros nos descuidamos y dejamos fuera de esta pelea de quien nos represente en este pleito sea Leonel Fernández, nos puede doler a todos. Así es, así es. Estamos hablando, Caballo, de una democracia ya que pudiera estar en peligro. ¿Cuál ha sido el motivo principal por lo cual usted ha salido? Porque me encontré en varias oportunidades con usted en el Congreso de la República, frente al Congreso, exigiendo que se respete la Constitución de la República. ¿Sabe por qué, Lindsay? Porque yo soy de los que sueña, anhela, piensa, quiere, desea un país de ciudadanos. Y para mí el ciudadano es aquel que conoce sus derechos, que conoce sus deberes y los cumple, y que se empodera de sus derechos para que podamos construir una nación como todos decimos que la soñamos. Pero hay algunos que desdeñan su participación, y este es un momento en que nadie puede quedarse fuera de esta lucha. Nosotros tenemos que pensar, te voy a contar esto brevemente y a ti también, Juárez. Yo recuerdo a Freddy Veragoico, inmenso artista dominicano, pero un patriota increíble, le dolía su de país, altísimos niveles, y creo que se fue con mucho dolor, porque no llegó a lograr ver el país que él también deseaba. Y él hacía un chiste que nosotros hemos reflexionado mucho en estos años. Yo que viajaba mucho a Puerto Rico, yo voy yendo a Puerto Rico desde el año 63, y coincidía con esa historia que él hacía, de cómo se descubrió esta parte del mundo, que es República Dominicana, y cómo se descubrió Puerto Rico. Él decía, a título de chiste, que fueron dos hermanos franceses que iban en un barco, el barco zozobró, naufragó, y ellos se fueron a la mar en botecitos. Eran dos gemelos, uno Monsieur Lucien y Monsieur Levant. Y entonces la corriente marina los fue sacando, los fue apartando, y de repente uno llega a tierra y el otro también, pero a diferentes tierras. Uno llega a Puerto Rico y el otro llega a República Dominicana. Y en esa época el esplendor de Puerto Rico era increíble. Un país de Latinoamérica quizás el mejor construido para esos tiempos. Y nosotros parecíamos una pequeña aldea. Y Freddy decía, porque el que llegó de los dos hermanos a Puerto Rico era Monsieur Lucien. Por eso a Puerto Rico le hicieron carretera, le hicieron puente, le hicieron edificio, le hicieron de todas esas cosas. Y el que llegó aquí es Monsieur Levant, y en ese tiempo él decía, y por eso a nosotros le van a hacer, y le van a hacer. ¿Y quién fue que llegó e hizo las cosas? Leonel Fernández. Así es. La transformación que ha tenido la República Dominicana a partir de los gobiernos de Leonel Fernández, la República Dominicana no lo puede olvidar. Y yo conozco su pensamiento, conozco lo que quiere hacer, y entonces me identifico con él y estoy enteramente a disposición de trabajar junto a él para que él logre ese sueño de darnos a nosotros como nación ese esplendor que él como ser humano ha logrado, porque es uno de los hombres del país, de la República Dominicana, mejor valorado a nivel mundial. Así es. Queremos decirle, amables televidentes, que yo he sido testigo, y quiero dar este testimonio del esfuerzo de Johnny Ventura, pero del esfuerzo en los momentos más críticos que este país ha tenido. Nosotros manejábamos informaciones bastante de adentro de lo que estaba pasando ahí. Lo que este país estuvo al tris de perder para siempre su democracia. Así fue. Incluso enfrancarse en una guerra prácticamente fratricida, porque lo que iba a haber aquí era un estallido. Sí. Ahí estuvo Johnny Ventura, dando el pecho en defensa de la Constitución. Como dice Lindsay, un hombre realizado, un hombre
totalmente exitoso en todas las disciplinas que ha logrado, no solamente en el arte, sino todo lo que se ha dedicado en la política, y también abogado, colega. Se va a enfrentar la coyuntura más crítica que desde 1965 hasta la fecha se tiene. En el 65 estaba también. Así fue. En consecuencia, estamos hablando con un soldado de la Constitución y con un soldado de la democracia. Por eso es tan importante, porque a nosotros nos consta el esfuerzo enorme que él hacía. Incluso en una fue su hijo, cuando hubo un incidente, muy preocupado, y él le dijo con mucha interés, le dijo, no, si es porque como yo me siento, te puedo decir, porque yo me siento bien. Me siento muy bien. Defendiendo aquí la Constitución. Y entonces él me dice, pero yo me siento mal, padre. Y yo le dije, vete al médico. Al médico. Así es. Por eso. Esa estuvo una muy buena respuesta, pero fíjate, Juárez, yo soy madre de 3 hijos, y yo soy papá, dice papi me felicita el Día del Padre, pero ese es el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Seguro. Aún los hijos sean grandes y quizás en el momento no entienden por qué los padres actúan de cierta forma. Pero ese es el padre que está pensando en el hijo y en los nietos. Así es. Y en los bisnietos. Y en los bisnietos también. Pero no los míos, en los de todos. Así es. Es cómo nosotros logramos hacer un país realmente. Yo pienso que ni los rusos ni los griegos van a venir a armarnos el país. Somos nosotros. Y hablando de Constitución, yo insisto en que cada dominicano trate de conocer ese librito que se llama Constitución y que a partir del artículo 37 nos concede todos los derechos a los que nosotros tenemos la potestad de acceder y de accesar. Me encontré con mucha gente que no entendía qué era lo que hacíamos nosotros. Así es. Que se constituyó la gran coalición para la defensa de la Constitución, con un espacio precioso de participación ciudadana. Y que juramos seguir. Exacto, y que vamos a seguir porque las acechanzas a la Constitución no han cesado. Se han reformulado. Te digo un secreto. Así. Yo creo que ahora son más peligrosas. Así. Porque son por abajo. Sí, son por abajo y envueltas en papel de celofán. Así es, así es. Que es con este tema que están haciendo ellos ahora, de querer disfrazar con una serie de señuelos constitucionales lo que es un atentado al mismo artículo 20º transitorio. Claro, es el mismo artículo que se quería atacar antes. Claro. Ahora le ponen un adorno, disque de unificación de elecciones, disque de independencia del Ministerio Público, que no lo dijeron hacía 5 semanas. No, pero yo me río justamente de ello porque ¿quiénes están tratando de que eso se dé? La misma gente que estaba apoyando. Que apoyó eso. Así es. Así es. Lo que han salido al flote. Que propuso eso. Entonces, de repente, hoy en día se entiende que en medio de una campaña electoral se pueda modificar de nuevo la Constitución. Yo pienso que eso es un atentado a la libertad, a la patria, y más que nada es peligrosamente un atentado a la estabilidad del pueblo dominicano. Caballo, hay algo, porque Juárez mencionó un hecho muy cierto. Usted tuvo la oportunidad de participar en esa gesta importante que se dio aquí en República Dominicana en 1965. 65. Usted todo un joven, lleno de bríos. 25 años. Imagínese usted, lleno de bríos, con sueños, con esperanza, pero también con un apego y un amor a su patria. En la cabeza del puente Duarte, con un palo, esperando que alguien muriera para coger el fusil. Imagínate. Increíble. Imagínate. Entonces, lo traigo a colación porque ahora mismo se están viviendo tiempos difíciles, tiempos en que la democracia se atenta contra la democracia, se atenta contra la institucionalidad y la constitución propia de la República. ¿Cómo hacer ese símil de tiempos políticos que a usted le ha tocado vivir y que ha participado en todos esos momentos, a pesar de que usted como artista estaba realizado como artista, pero nunca dejó de estar apegado a los intereses del pueblo, a los intereses de la sociedad,
a todos esos dolores que padecía el pueblo dominicano y que usted se hacía siempre parte de ellos. Ese temor que en este momento se puede estar sembrando en la sociedad, ¿por qué razón? ¿A qué obedece? ¿En qué usted lo sustenta para estar al frente de un proyecto como Ganar, esa alianza de partidos políticos y movimientos? En esa esperanza de que aquellas personas que no les gusta la política o que por alguna razón desdeñan a los partidos tradicionales, olvidando que estamos sustentados en una democracia que su pilar son los partidos políticos, porque para llegar a cualquier cargo político la Constitución nos obliga a ser parte de ellos y a participar a través de ellos. Entonces, justamente hemos propiciado una conjunción de partidos pequeños y sobre todo de movimientos para que personas que desdeñan o desdicen de los partidos tradicionales puedan encontrar espacios incluso donde participar y donde crecer políticamente, porque los techos de los partidos grandes ya están copados, están llenos. Entonces hay que irse para participar a esos partidos pequeños donde sobra el espacio y sobran las buenas voluntades y el deseo de una gran patria. Sí, como nuestro amigo Johnny es miembro del Consejo Coordinador de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Incluso está en el área de todo lo que tiene que ver con los movimientos artísticos, culturales, que nos hablas un poco de esa preocupación que sé que sienten muchos de esas áreas que han visto en peligro lo que es el sosiego nacional. Porque, señores, aquí nos pusimos en riesgo, aquí teníamos en riesgo el sosiego todo el mundo. Sí. Aquí nadie iba a poder estar tranquilo con lo que estábamos pasando. No, y todavía dormimos con un ojo abierto. Y fue un aldabonazo no, y ahora hay un segundo round. Sí. Por eso que nosotros hemos dicho. Pero fíjate que el primer round, aquello del 65, por ejemplo, los golpistas de aquel tiempo, a uno de los hombres más nobles que ha tenido la República Dominicana, el profesor Juan Bosch, lo acusaron de dos cosas, como a Cristo, una terrenal, problema de la religión, que si era ateo comunista, lo mismo que le pasó a Cristo, que si es blasfemo porque dice que es el Hijo de Dios, y otra totalmente terrenal, a Bosch se le acusó hasta de corrupción. Yo tengo, Lindsay, por si tú no lo sabes, un periódico del 4 de abril de 1963. Wow. Pero calcula el tiempo. Bosch gana el 20 de diciembre del 62. Se juramenta el 27 de febrero del 63. Era un año bisiesto, o sea, gobernó un día de febrero. Gobernó 31 días de marzo, son 32. Y 4 días de abril ya había uno de los que participó y perdió, acusándolo, y periódicos abriéndole espacio a esa acusación, donde se decía que en un mes y 4 días era el gobierno más corrupto de la historia. Cuando todavía los funcionarios no se habían sentado. No le habían calentado la silla. Para que tú entiendas. Y esos fueron los mismos argumentos que se llevaron al 25 de septiembre de 63. ¿Quién era el propietario de ese periódico? No, fue una lucha fuerte. Yo te voy a cantar un merengue que yo decía, te digo ahorita. Te digo. Pero los paralelismos, yo recuerdo que entre porque la organización de la sociedad que lideró el presidente Fernández muy gallardamente, pero que recibió el respaldo. Claro. Mucha gente dio el paso al frente, salió de la comodidad de sus quehaceres ordinarios, vieron lo dramático del momento y se nuclearon, nos nucleamos. Claro. De disímiles parcelas políticas, ideologías incluso, gente de izquierda, gente que etiquetan de derecha, de centro, hasta de ultraderecha, que nosotros a mucha honra nos consideramos así. Si ultraderecha significa querer mucho a su país, pues a mucho orgullo. Pero
eso generó un común denominador. El común denominador es la defensa de la Constitución. Así fue. Pero ¿por qué la defensa de la Constitución? Porque ahí es que están todos los derechos. Claro. Estábamos defendiendo derechos. Y el principal derecho que tiene el país es vivir en democracia, Claro. que las reglas de juego se respeten. Por eso es que nosotros, yo en particular, en este espacio, he querido caracterizar al presidente Fernández como el candidato de la democracia. Porque se empoderó. Así es. Y era la barrera contra la dictadura. Es así. Que todavía lo sigue siendo. Así es. Así Porque es. ahora Por todo... eso yo te digo que peligra más ahora. Sí. Porque ahora viene todo el tema, por ejemplo, del uso abusivo de los recursos del Estado. Lo que está pasando es algo horrible. Que es justamente una de las propuestas por las cuales siempre se enfrentan las elecciones. Sí. Y esto que se está viendo ahora aparenta una reelección disimulada. Así es. Sí, una especie de testaferrato presidencial. Así es, yo lo siento así. Sí, pero en ese sentido, y yéndome a ese comentario que hace Juárez, muy atinado, Caballo, en este momento, esa coalición de partidos políticos donde hay de derecha, de centro, de ultraderecha, de ultraizquierda, converge todo. O sea, hay una representatividad importante de la sociedad dominicana, no importa las ideologías políticas generales. Así es. Una causa los envuelve, los unifica a todos. O sea, me pongo a pensar en otros países que también hechos históricos han unificado a partidos de derecha, de izquierda, de centro, como por ejemplo España después de Franco, Francia. O sea, estamos hablando de un hecho que está sucediendo y que nosotros estamos teniendo todos la oportunidad de participar dentro de él y que va a quedar ahí registrado para la historia. Un momento cumbre, Caballo, de la historia de la República Dominicana, la historia política y social. ¿Cómo descifrar esto? ¿Cómo describirlo? Cuando ustedes también al frente, Leonel Fernández, están encabezando una causa, algo que no se veía desde hace mucho tiempo en República Dominicana. Nos fuimos al 65, tuvimos que citar el 65 porque República Dominicana fue invadida. Así fue. Fue invadida por los Estados Unidos y el pueblo se levantó a las calles y también reclamaban el retorno de la constitucionalidad, de la sin elecciones. Para retornar a Juan Bosch al poder, que lo habían sacado a la fuerza. Así fue. ¿Cómo entonces hacer ese paralelismo y por otro lado describir el momento que estamos viviendo hoy día? Mira, el sentido de pertenencia nos une, una patria que nos pertenece a todos. Así es. Y nos ha unido. Así con es. un propósito, las acechanzas en contra de la estabilidad y la tranquilidad de los seres humanos que habitan esa patria, pues nos une a todos. Y entonces nos lleva a evocar a Duarte. Así es. Entonces, cuando hay malos dominicanos, los que decimos que somos buenos, tenemos que dar un paso al frente. Y eso es lo que se ha dado, esa conjunción, y qué bueno que conseguimos a un líder de templanza, que frente a todas las circunstancias ha puesto la patria por encima, incluso de sus propias pretensiones. Ha dicho en innumerables ocasiones, no es una candidatura mía, no es problema de si yo soy presidente o no soy presidente, es que la democracia, contrario a destruirla, hay que fortalecerla. Así es. Claro. Y en defensa de la democracia, dice él, todo. Ni un paso atrás. Así es. Así es. Así es. Dice a favor de la democracia y de la institucionalidad y la constitución todo. En contra, nada. Así Entonces, es. esas cosas nos llevan justamente en ese paralelismo. Aquello fue un golpe violento, hubo la necesidad de responder con un golpe violento. Ahora estamos dentro de los cánones, dentro de los espacios del Estado de Derecho que pretendemos tener, y eso es lo que estamos utilizando, los canales democráticos para eso. Yo recuerdo en esa lucha titánica que hubo frente al Congreso, porque las acechanzas, señores, este país presenció cómo se mandó una brigada de las Fuerzas Armadas, 3.000 hombres,
No, que 3.000 permaneció hombres, durante un mes. acercar el más de un Congreso mes. 10 días. Señores, y recuerdo el incidente donde Johnny salió y defendió a los artistas. A los artistas Porque plásticos. eso era, fíjense el símbolo, el arte queriéndose manifestar en defensa de la Constitución y la fuerza queriéndose imponer para romper la Constitución. ¿Quién estaba en el medio? El caballo mayor. Querríamos que nos refresque un poco eso, porque simbológicamente, Johnny, ahí se dijo todo. Sí. Era un rapto de fuerza y el valor cívico finalmente no lograron su objetivo. Fíjate que para una actividad como la que estaba propuesta ese día, la ley obliga a informar al Ministerio de Interior y Policía el tipo de actividad que se va a hacer. No a pedir un permiso, sino a informar. Nosotros nos fuimos más lejos. Nosotros informamos y pedimos un permiso con detalles de las cosas que se iban a hacer ahí. Y aparentemente, y entre comillas, lo permitieron. Pero la carta de solicitud hablaba de los artistas plásticos que iban a dibujar a partir de su mente, a plasmar, a pintar, a enseñar lo que por dentro de ellos sienten que es la Constitución. Y cada uno de ellos, eran 6, con un lienzo blanco, con una paleta de colores y un pincel. Y tú me vas a decir que esa gente no podía pasar por ahí. No, y entonces llegaba al colmo. Yo tuve 49 minutos analizando, tratando de convencer a la policía de que justamente un pincel no explota. Una paleta de pintura no explota. Es un lienzo blanco tampoco. Entonces, y yo le preguntaba, ¿cuál es el canon constitucional o legal que usted invoca para impedir que esos señores entren? Y él me decía, fuerza mayor. Orden superior. Orden superior. Yo le decía, superior, ¿en qué código tú me demuestras que eso existe como un código legal? ¿Dónde que está plasmado eso para nosotros respetar? Seguro. Y yo llegué a decirle en innumerables ocasiones, yo quiero respetarlo. Pero hasta donde usted se deje. Así es. Caballo, entonces ahora ganar con todos esos artistas que están también participando a la cabeza suya, pero no solo artistas de toda índole. O sea, ahí la cultura se manifiesta en su máxima expresión. ¿Cuál es la colaboración que están haciendo? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes están haciendo para impulsar, para motivar al pueblo dominicano a que participe este próximo 6 de octubre en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana y escoger la casilla número 4, que es donde va a estar la figura del doctor Leonel Fernández, para convertirse en el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana y de toda una coalición de partidos y movimientos que le van a acompañar? Antes de contestarte eso, déjame decirte por qué es el 4. Sí. Porque es el cuarto bate de la República Dominicana. Así es. Eso porque es 4x4, es todoterreno. Es todoterreno, 4x4, es todoterreno. Regularmente el cuarto bate es el que más batea. El que más batea y con mayor también, consistencia. Y define también. Hasta en eso el azar y define también el juego. Exactamente. El azar del alfabeto puso la categoría del bateador. Sí, Mira, cuando la primera, la segunda y la tercera están llenas. Viene el bateador número... El temible, definitivamente. Pues fíjate, cosas de las que hemos hablado para un próximo gobierno de Leonel Fernández es justamente reforzar lo que es la cultura. La cultura ha pasado por diferentes gobiernos como una especie de gastos. Y la cultura hay que fortalecerla tanto que hay que convertirla en que el dinero que se vuelca sobre ella sea inversión. Porque paralela a la educación nos da sapiencia, la cultura nos da ese sentido de pertenencia, de qué es lo que es la cultura dominicana, el dominicanismo.
Claro, es la identidad de nosotros como pueblo. La identidad de todos nosotros. Sí. Nosotros siempre hemos sido un pueblo caracterizado y distinguido por nuestra forma de ser. ¿Y por qué no coincidimos con otros pueblos que tienen boca, nariz, todo igual? Porque somos un pueblo culturalmente hecho a imagen y semejanza de lo que ha sido nuestra historia. En los últimos tiempos se ha desdeñado eso y justamente el doctor Fernández está muy interesado en que retomemos de nuevo esos valores culturales para reforzar nuestra identidad. Incluso fíjate que hasta en la música nos hemos adueñado de música que no es de aquí. Sí. Y hay gente que la siente como de aquí, pero no lo es. Y yo me río mucho cuando me dicen el merengue está en crisis. Y tú dices, bueno, pero una de las dos cosas no es verdad, porque hay muchos merengueros de calle. Sí. Entonces, si esos merengueros son merengueros de verdad, entonces, ¿dónde está la crisis? Así es. ¿Me explico? Sí. No, lo que pasa es que no se siente igual. Y ahí es donde yo he insistido, sobre todo en los jóvenes, en enseñarles la diferencia. ¿Por qué un ritmo se llama de tal modo? ¿Por qué el tango es tango? ¿Por qué el pasodoble es pasodoble? ¿Por qué el guaguancó es guaguancó? Etcétera. Porque su base rítmica determina el contenido de su nombre. Hablar de eso a veces molesta a alguna gente, pero más que nada lo que queremos es orientar a los muchachos. Hoy vivimos en un mundo globalizado donde cada país trata de exhibir su mejor cara. Y esa misma juventud pudiera, sabiendo lo que tiene entre manos, hacer fusiones con nuestros géneros musicales. Yo hice muchas, pero siempre supe cuando estaba distorsionando, y tú sabes que de cualquier fusión, de cualquier aleación, de más de dos elementos sale un tercero. Sí. Entonces, cuando tú le preguntas a ellos te dicen que están fusionando, pero le han hecho creer que realmente están haciendo merengue. Pero y hay una guerra, Johnny, porque la guerra está en la juventud ahora mismo de, por un lado, un grupo importante que, bueno, ahora con César el Abusador, eso se sobredimensiona. Hay más de un abusador aquí en el país. Hay muchos abusadores. Bueno, eso es así. Pero es hay súper abusadores. El narcotráfico que ha permeado todos los barrios, en cada esquina. Ustedes ven un punto de droga, señores, algo impensable para la República Dominicana. No lo creían. Y a eso están expuestos también los jóvenes. Y parecería ser que prevalece más el temita del narcotráfico, de los famosos mulas y las no sé qué. Sí. Mira, tristemente, porque los muchachos caen a veces de manera inconsciente. Sí, claro. Es lo que está de moda alrededor de ellos y yo creo que la música no es lo que nos lleva, es quienes están detrás. O sea, quienes aupan eso y por qué y con qué finalidad. Yo pienso que contrario, hay que luchar porque esos jóvenes se preparen musicalmente para que si quieren hacer eso lo hagan con la mejor calidad posible y den la mejor cara de nosotros. Hay que ayudarlos. Yo he grabado con algunos de ellos justamente por eso, por acercarme y tener la oportunidad de conversar y de orientarlos más que nada. Yo no me quiero llevar todo lo que aprendí. Claro, claro que sí. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento para volver en unos breves instantes y continuar con otros temas interesantísimos con nuestro invitado de lujo de hoy, el caballo mayor Johnny Ventura. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Pueden ser también parte del próximo gobierno de Leonel, para que también suban las escaleras con él, para que también trabajen desde el gobierno y para que a la juventud se le dé la verdadera oportunidad para que siga echándose adelante. Yo siempre digo que a Leonel lo que le hacía falta era un tipo como yo al lado de él, que se diera cuenta de que está bien haciendo. Del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel 2020. La primera vez que vi una computadora fue en una revista.
A pesar de tener origen humilde, ser de un barrio, soñaba siempre con ser diseñadora de modas, pero con una computadora. En el ITLA comencé a estudiar informática, luego diseño gráfico y modelado 3D. Ahora, realidad virtual aumentada. Él creyó que de los barrios también podrían salir jóvenes con talento. Él hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. El PLD es el único partido que escogerá sus candidatos con el padrón de la Junta Central Electoral, padrón abierto. Cualquier ciudadano podrá votar por Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es bien sencillo. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanea tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y en la candidatura presidencial, selecciona el cuadro de Leonel Fernández y confirma tu elección. En las demás, tus candidatos favoritos para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el volante de votación. Deposítalo en la urna y listo. Leonel Fernández, presidente, 2020. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. De nuevo con ustedes. Sí. Bueno, ahí ustedes oyen. El máster Oye, se pudo aguantar. No. Pero yo tampoco. Ni nosotros tampoco. Ya bajen, muchachos. Sí. Fíjate tú la combinación, Juárez, de todos los instrumentos musicales que Johnny también fue innovador en eso, por eso hablaba de que fue un innovador en la música, en el merengue dominicano, porque le dio movimiento, le dio vida, colorido al merengue, pero también le metió nuevos instrumentos, le metió música ahí. Pero aparte de eso, Johnny tocó algo muy interesante en su intervención, hablando de cómo la música es el resumen de una identidad cultural de los pueblos. Eso es fundamental. Sí. Y el merengue lo ha sido de nosotros. Pero el merengue está compuesto de dos elementos, el ritmo y las letras, el contenido. Claro, claro. Lamentablemente se ha ido trabajando en una cultura de disolver no solamente el ritmo, pero sobre todo las letras, los contenidos. Porque lo que se asesora, lo que se acompaña con el ritmo, es el mensaje que se deja. Sí. Entonces, y ese ritmo, en un momento determinado, lo van llevando hacia que el contenido sea no solamente soso o feo, sino nocivo. Claro, que es esa lo es grave, la parte dañina. que es lo grave. Porque entonces la música se convierte en un mecanismo de propaganda de antivalores. Pero sobre todo ¿en quién? En los jóvenes. Entonces, y con el argumento de que viene del barrio. Así es. Entonces, por eso es que yo nunca me he tragado esa, porque yo también vengo del barrio. Así es, así es. Yo también vengo del barrio. Y nosotros en el barrio lo que hacíamos era clubes culturales deportivos, con la finalidad de eso, de darnos fuerza. En los años en que yo empecé a hacer música, la juventud vanguardista de la República Dominicana estuvo muy pendiente a lo que yo hacía. Cierto. Y en ocasiones se me acercaban, no permito la transculturación. Cierto. No permita la transculturación, tú estás al frente de esto. Bueno, pues yo sigo al frente de eso, peleando solo a veces, pero tengo que seguir. Una cosa que les señalo a los muchachos de hoy, cuando los viejos nuestros ancestros en el merengue típico modificaron por primera vez, es decir, cambiaron el toque de la tambora, que eran
originalmente hicieron a eso ellos también lo respetaron y le llamaron Pambiche. Fíjate que muy consciente de que estaban modificando la base, porque la base rítmica determina la nomenclatura de un género musical. Entonces, en la medida en que nos alienan, en la medida en que nos hacen creer que nada es nada, nos quedamos sin nada. Así es. Justamente, fíjate que tú hablabas del barrio y las drogas en el barrio, alienación. Sí. Alienante todo. Sí. Dejar a un muchacho en una especie de limbo. Eso se practicó en Vietnam, ustedes lo recuerdan. Y en México. En México también. Y ha sido difícil salir. Nosotros todavía estamos a tiempo. Por eso es que no podemos celebrar todo lo que mucha gente quiere celebrar en este país. Hay cosas que no son celebrables. Nosotros tenemos que buscar la fortaleza cultural justamente para devolvernos a nosotros mismos ese sentido de pertenencia. Cualquier dominicano en el exterior que tú le preguntas, ¿cuál es tu música? Te dicen el merengue, automáticamente. Y ahora le agregan y la bachata, porque son dos géneros que nos identifican como pueblo. Sí. Y somos uno de los pocos pueblos que ha podido exportar al mundo dos géneros musicales casi al mismo tiempo. Sí, sin embargo, se le cayó encima para irlo sacando de la radio al extremo de que casi no se escucha en radio. Entonces, esa es parte de la lucha también. Sí. Yo pienso que el Estado tiene que asumir responsabilidades y yo pienso que con Leonel Fernández lo vamos a lograr. Así es. ¿Qué artistas estamos hablando, están apoyando este proyecto, que le acompañan? Artistas musicales, pero también artistas plásticos y de otras. Bueno, de la plástica y de las letras hay muchísimos. Del canto y de la música tú tienes a Sergio Vargas formando ejército con nosotros, junto al Jeffrey, el Gordo Peñasuazo, de gente que está muy militante, Miriam Cruz. Bueno, Miriam Cruz ha sido tocada en todas las formas para tratar de llevárnosla. Y no ha habido forma. O sea, que han tratado de seducirla y no han podido. Porque eso de Miriam Cruz no es un tema económico, sino social, un compromiso con el pueblo dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, de eso se trata. Y se está utilizando mucho dinero para desviar a mucha gente que, gracias a Dios, ha sido muy sólido en el respaldo al doctor Fernández. Y el presidente Fernández ha dado pruebas increíbles, vivas, durante los 3 periodos que ha tenido, de que es un apasionado de apoyar a la cultura. Si hay una de las cualidades que el presidente Fernández puede exhibir, que lo hace único, yo diría que en un radio bien amplio de Latinoamérica, es esa combinación de cultura enciclopédica. Así es. Y deseo y gusto por la cultura. Y habilidad política, y hombría de bien, y capacidad de liderazgo. Pero a nivel cultural, el presidente Fernández ha sido un cultor gran parte de la impronta cultural de su gobierno viene de su propia formación, porque el presidente Fernández es un enamorado de la cultura. Sí, un por eso gran parte de las esperanzas que Johnny tiene están respaldadas no solamente por lo que ha hecho en su gobierno, sino también por la persona que es. Fíjate que yo me acerqué al doctor Leonel Fernández en el principio de 2015, cuando aquello que los vientos soplan, y yo fui con una gravísima preocupación en torno a la palabra desempleo. La tecnología, la robótica, la informática está brindándonos grandísimas oportunidades a todos los seres humanos que se preparan en torno a ella para vivir y sacarle provecho a la misma. Sin embargo,
cada vez que se inventa una aplicación que da facilidades de acceso a hacer cosas más fáciles, normalmente se desplazan manos de obra. Sí. Entonces yo fui a conversar con él con relación a eso, porque generalmente el que es populista empieza a hablar de ¿por qué no hay empleo? Y yo, siguiendo de cerca los movimientos del mundo, las tendencias de hoy, advertí que nosotros vamos a tener muchas tasas de desempleo, porque los empleos que mucha gente utiliza hoy no se van a utilizar en el futuro. No se me asusten los camareros, los camarógrafos, pero déjeme decirle algo. Mi última entrevista en un canal hispano de Estados Unidos, no había camarógrafos. No, las cámaras se movían. Sí, un solo hombre de arriba las movía. Y posiblemente se le da facilidad de economía y todas esas cosas a los dueños del canal, pero desplazan la mano de obra. Entonces nosotros tenemos que ver lo que viene. Se dice de manera consistente que entre los próximos 5 a 7 años, entre 400 y 800 millones de empleos se van a perder en el mundo, porque lo que hacen la gente hoy ya no se va a hacer. Y eso nos lleva a una reflexión. Tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros estamos yendo al mundo del desempleo, o si somos de actitud positiva, estamos yendo al mundo de la autosubsistencia, que es como debemos verlo. Cada uno debe prepararse en torno a lo que gira hoy. Y fui a hablar con el doctor Fernández de eso, y yo no mencioné a Silicon Valley, que ha sido la fuente, la gran academia, de las transformaciones a partir de Singularity University, que es la universidad que ha propiciado todas esas cosas. Y él me dijo, después de mi cuarto viaje a Silicon Valley, Funglode firmó un acuerdo con la Universidad de Miami para intercambiar conocimiento. Y yo tuve dos pensamientos que me agolparon al mismo tiempo. El primero fue, ay, si yo hubiese ido donde alguien que yo conozco, me hubiese dicho, ¿con qué se come eso? ¿Qué va a dejar? Eso es la yuca y la batata, lo que hay que sembrar. Eso es un cine. Es lo primero. Y lo segundo fue recordar que el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, y el Parque Cibernético fueron creación de Leonel Fernández. Es la visión de un estadista hacia el mundo que viene. Hacia la transformación que se da hoy día. Usted hablando, Caballo, de todo eso, me voy a esa época de la época de la industria, de la industrialización, ese cambio que se dio, la era de la industrialización, donde hubo un desplazamiento también de las manos la mano de obra, y se necesitan de buenos estadistas, de estadistas con visión, para entender ese proceso y saber encauzar a todo su pueblo hacia ese camino, porque justamente China se quedó atrás, decidió quedarse atrás, y fíjate los años que le costó a China dar el salto, por ejemplo. Pues pero muy buena observación, Caballo, esa. Mira, mira. Yo he dicho de manera muy vulgar y hasta irrespetuosa, nosotros no podemos pensar en que un ñame nos dirija. Estamos en la era de la comunicación, del conocimiento, y nuestro gallo es el de mejor conceptualización en todos esos temas. Es la persona que vive más actualizado y que más claro tiene cuál va a ser el país que le va a tocar gobernar en estos próximos 4 años. Así es. Sobre ese tema interesantísimo que planteas, Johnny, ahora recuerdo un artículo, un excelente análisis que hizo Gedeón Santos, el presidente del cambio y del conocimiento. Y describía las características intelectuales del presidente Fernández para poder acompañar a la República Dominicana en esa transformación que estás describiendo muy bien y que puede impactar al mecanismo de vida nuestro. Como un estadista tiene visión, tiene actualidad,
tiene sabiduría para manejar una transición de una sociedad tradicional como la nuestra a una sociedad tecnológica, una sociedad del siglo XXI, en este mundo globalizado. Claro. Por eso el presidente Fernández, lo que tú planteas, un líder que puede darnos una dimensión que otros jamás en la vida nos podrían dar. Nosotros con el bautismo de él justamente hemos hecho un grupo multidisciplinario de profesionales que está trabajando en lo que pudiera ser ese tipo de transformación. Excelente. Hay gente que está bailando en algo que en estos momentos es inmediato, el voto. Ir a votar el 6 de mayo es muy importante. El 6 de octubre. Perdón, el 6 de octubre, Sí. porque el 6 de octubre es una fecha que nos va a dar un presidente. Nos va a dar, no un candidato, nos va a dar un presidente que se llama Leonel Fernández. Y la gente tiene que saber que no necesariamente tiene que pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana. Puede pertenecer a ningún partido o puede pertenecer a cualquier otro y votar para que Leonel Fernández sea presidente. Pero mientras vamos en esa ruta y en ese entusiasmo de ir a votar y aglutinar votos, mientras mayor cantidad mejor, más consistente y más contundente el golpe, nosotros estamos trabajando justamente en cómo nosotros aprovechamos algo que tiene la República Dominicana que no lo tiene otra nación. Esta tierra fue el escenario de uno de los grandes hitos de la humanidad, el descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, como se le quiera llamar. En este escenario, en esta tarima, ocurrieron cosas que nos fortalecen. Es decir, si nosotros tenemos un turismo que ha venido con éxito de playa y sol, cuando nosotros le agreguemos el turismo histórico con las notas históricas que solamente ocurrieron aquí. Esos 500 años. Esos 500 años de historia. Nosotros vamos a dar un salto más. Y entonces estamos trabajando en fusionar todo eso, el pasado con el siglo futuro, XXI, sí, para nosotros hacer una conjunción de tiempos para un turismo Pero diferente. hay algunas denuncias, Caballo, ya yéndonos a lo muy práctico de esta semana, que a mí me llamó poderosamente la atención y la verdad que me sentí muy preocupada. Cuando en el seno del Partido de la Liberación Dominicana surgen candidatos que no son candidatos a la hechura de Juan Bosch o del PLD como organización política, porque varios miembros de esa organización política, creo que fue en Castañuela, fueron agredidos y fueron impedidos de ir a participar de una actividad política que estaba programada a darse. Eso eran miembros del PLD que están apoyando a Leonel Fernández, uno de ellos exgobernador de la provincia de Montecristi. Que hizo la denuncia. Además. Hizo la denuncia, además, de hecho, Radamés Jiménez, que es ahora mismo quien se encarga coordinador general de campaña. Exactamente, se quejaba dolorosamente de este hecho porque incluso está implicado en él el hermano de Gonzalo Castillo, que es un precandidato del PLD, para y hacerlo utilizaron peor todavía. La fuerza donde estaba implicada la Policía Nacional, el DICRIN y otros más. Y eso es muy grave. Nosotros queremos desde aquí llamar la atención al presidente de la República, que es quien debe de parar esto. Porque no estamos hablando de cosas cualquiera, estamos hablando de la fuerza policial que es dirigida y comandada por el presidente de la República y que están entonces persiguiendo a militantes del PLD que pertenecen... Represión. Eso es represión, claro que sí. Que entendíamos que habíamos superado esos tiempos, pero volvíamos al punto, lo que decía Johnny ahorita, de que no todavía están las conspiraciones contra la Constitución y el Estado de Derecho. Por eso el país tiene que mantener alerta. Creo ya para finalizar que Johnny creo ya para finalizar que Johnny tiene un anuncio algo por ahí. lógico. No, a caballo termina un invitado de lujo como él tiene que ser el que termine este programa. Eso está claro. Mira, de una manera muy simple. Estamos empoderados
Vamos a presentar una boleta de los boletos, sí, donde se están rifando 2 apartamentos en el distrito, 3 apartamentos en la provincia de Santo Domingo, 3 en Santiago, 5 jipetas, 5 carros y múltiples premios más. Esto es justamente con la finalidad de recaudar fondos para la campaña de Leonel Fernández. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos la mayor transparencia posible en todo lo que se está haciendo, justamente en momentos en que se habla de que se están utilizando recursos del Estado. Nosotros estamos tocando la puerta de cada ciudadano que desee la transformación social que nos trae Leonel, que aporte 1,000 pesos y pueda ganarse cualquiera de los premios que están aquí enumerados. ¿Y tiene algún teléfono, Yo Caballo? tengo el mío. Un punto de teléfono mío. 809-492-6117. Me puede escribir por WhatsApp, te contestamos con muchísimo gusto y ponemos en tus manos la oportunidad de que te hagas dueño de un apartamento. Y al tiempo. Y que te hagas o que puedas hacer dueño de un carro Sentra, te puedas hacer dueño de una Tahoe. Bueno, son cruceros, muchísimos premios, cruceros y estadías en Punta Cana. Con todo eso ayudamos a la campaña. Contáctame. Así es, señores. Eso está bien. Eso es un excelente esfuerzo, Johnny, que todo el país, y ya ha tenido bastante aceptación. Por eso es importante que todos se activen, no solamente, como decía Johnny, para ir a votar el 6 de octubre, sino que colaborando con la campaña, que incluso por la vía ingeniosa de poder ganar premios importantes. Se ayuda a la democracia, se ayuda al candidato de la democracia. Sí. Por eso es importante que participen en la rifa, participen en las elecciones del 6 de octubre. Vamos entonces a concluir este espacio de hoy. Muy complacidos y agradecidos por la presencia de nuestro amigo el caballo mayor Johnny Ventura. Despedir este programa y esta semana con todo el entusiasmo de haber sido una semana muy fructífera en todas las actividades políticas de la Gran Alianza Nacional y de nuestro candidato, el doctor Leonel Fernández Reina, que estaba despertando una euforia nacional donde quiera que va. Y nos veremos de nuevo, Dios mediante, el lunes, que tendremos una interesantísima entrevista con el coordinador general de Ganar, el amigo José Francisco Peña Guava. Bueno, muy buenas feliz noche a todos. Y muy buen fin de semana para todos. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.